Desde el versículo 42 hasta el 47. Y me indican con un amén cuando ya lo tengamos. Dice la palabra del Señor: y pensaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y adelante, hermanos. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted se preguntará por qué voy a volver a tocar este mismo pasaje para esta predicación. Bueno, hermanos, este pasaje, hermanos, habla sobre el nacimiento de la iglesia. Y de un solo pasaje se pueden sacar muchas verdades espirituales sin alterar lo que el mismo texto está diciendo. Es decir, no le voy a poner nada más a este texto, pero me llama la atención porque el día de hoy vamos a hablar de la iglesia militante, hermanos. La iglesia de Cristo es representada como un cuerpo. La analogía que se toma para describir a la iglesia es el cuerpo. El cuerpo tiene una cabeza y muchos miembros, y cada miembro tiene una función distinta. Su nariz no hace lo que hace su boca. Intente comer por la nariz y ahí me dice cómo le fue. Las manos no hacen la función de los pies. Intente caminar de manos, a lo mejor tres manazos y ya se cansó, porque no es la función de los pies. Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. La iglesia de Cristo, hermano, fue comprado a precio de sangre. Le costó la sangre a nuestro Señor. Y se forma por 3 grupos de cristianos a lo largo de la historia. Y dice, ¿cómo que por 3 grupos de cristianos? Y vamos a hablar de uno que es el que nos concierne a nosotros, pero quiero que sepan cuáles son estos grupos. El primer grupo que se le conoce, que forma la iglesia, se le conoce como la iglesia militante. La iglesia militante es la que va marchando en este mundo, la que va caminando, la iglesia que está en marcha actualmente, la que milita, válgame la redundancia. Pero también está la iglesia triunfante. ¿Cuál es la iglesia triunfante, hermanos? Todos aquellos cristianos, todos aquellos creyentes que pelearon la buena batalla, que pelearon la batalla de la fe y que pasaron ya la gloria eterna con nuestro Salvador, ellos son la iglesia triunfante. ¿Por qué se le conoce como la iglesia triunfante? Porque es una iglesia que ya venció, ya está con el Señor, ya alcanzó la eternidad. Y la iglesia oculta o la iglesia latente son aquellos que van a creer por la gracia de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la iglesia militante. ¿Qué es una iglesia militante? ¿Por qué se le llama la iglesia militante? ¿Y cuáles son las características de una verdadera iglesia militante? ¿Y nosotros nos podríamos considerar una iglesia militante? Esto lo vamos a descubrir en este pequeño bosquejo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por todo lo bueno que nos has permitido darte, Señor. Gracias por estos preciosos himnos, este momento de refrigerio para nuestro espíritu, Señor. Señor, permítenos que hable tu palabra, Señor, permítenos que tu palabra sea expuesta, Señor. Yo me hago a un lado y que sea tu Espíritu Santo hablando. Quita toda soberbia, todo protagonismo, todo estrellato, Señor, cualquier cosa, Señor, que te quite y te robe la gloria a ti, quítalo, Señor. Dispón nuestros corazones, quita toda distracción, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, hermanos. ¿Por qué una iglesia militante, hermanos? Miren, hermanos, sabemos desde que el inicio de la iglesia, hermanos, y todos aquellos santos que creyeron desde la antigüedad, incluyendo desde Abraham, desde Moisés, Isaac, Jacob y todos ellos, hermanos, ellos eran parte de la iglesia militante, aunque en el Antiguo Testamento no existía el concepto de iglesia. Pero ellos ya se consideraban peregrinos, hermanos. La iglesia militante es una iglesia que solamente va de paso por este mundo. Y solamente es una iglesia peregrina.
Y al ser una iglesia peregrina y al ser una iglesia que va de paso por este mundo, por ende enfrenta grandes desafíos, hermanos, obstáculos para poder llegar a su destino final, que es la patria celestial. Ese es el destino final de todos los que hemos creído como iglesia con el Señor Jesucristo. Nuestro destino no está en este mundo, nuestro hogar no está en este mundo, hermanos. La Biblia dice que nosotros tenemos una eterna mansión en los cielos no hecha de manos, para siempre. Me encanta cuando Pablo dice, y si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Esa es nuestra patria celestial, ese es nuestro destino final. Nosotros solamente vamos por sí de paso. Si usted es salvo, usted solamente va de paso. Y si no, que Dios lo tenga a fuego lento. Entonces, hermano, nosotros buscamos una patria celestial. Nosotros no pretendemos hacer un hogar aquí. Por eso Jesús, cuando estaba con sus discípulos, le decían, no busquen las cosas de esta tierra, buscad las cosas de allá arriba. Hagan tesoros en el cielo donde ni ladrón ni la polilla corrompen, porque donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Desde la antigüedad los santos sabían, hermanos, que ellos les esperaba una patria celestial. Y eso lo dice 1 Crónicas 29:15, que es el que leímos hace un momento. Fíjese, vaya a 1 Crónicas 29:15, hermanos, y vea desde David, ellos sabían, hermanos, que su destino no era este mundo. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Desde ahí el rey David está hablando de que el destino de ellos no era esta tierra, y que todos sus antepasados eran extranjeros y advenedizos. Ahora vaya a lo que dice Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2. Y versículo 11, 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia militante es una iglesia peregrina y tiene que pasar por este mundo, no es su destino eterno, pero se va a enfrentar a desafíos. El término militante, hermanos, significa que alguien participa activamente, alguien que milita como un soldado. Un soldado del ejército mexicano se le llama que es un militar. Él milita en el ejército mexicano y está adherido o está sujeto a las leyes del ejército mexicano. Si lo mandan a la sierra, tiene que ir a la sierra. Si lo mandan a una ciudad, tiene que ir a una ciudad. Si lo tienen que encuartelar, se encuartela. Él está sujeto a aquella institución que lo tomó por soldado. La iglesia, hermanos, somos como un ejército, somos una multitud que va camino a su destino eterno y su culminación va a ser en la eternidad. En Apocalipsis 19:6-8, el apóstol Juan, hermanos, ve una gran multitud que cantaban y decían aleluya al que está sentado en el trono y al cordero. Y esa gran multitud, dice el apóstol Juan, que era una gran muchedumbre que nadie podía contar. Porque la iglesia es como un ejército que está peleando una guerra en este momento, una guerra que a lo mejor usted no puede ver. En Efesios capítulo 6, hermanos, versículo 12, la Biblia dice que la iglesia está en una guerra. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos luchas contra carne y contra sangre, sino contra los poderes de las tinieblas, contra principados, contra potestades. Usted y yo somos soldados que estamos peleando una guerra. Porque estamos militando en este mundo contra las fuerzas del enemigo. Y nosotros como miembros de la iglesia militante somos como un soldado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo 2:3 y 4.
Entonces, hermano, estamos llamados a militar en el Evangelio, estamos llamados a pelear la buena batalla, estamos llamados a enfrentar esos desafíos como iglesia. Y cada día, conforme se acerca el regreso de Cristo, la hostilidad, la guerra cada día se vuelve más hostil. La iglesia cada día enfrenta desafíos más fuertes, probablemente más fuertes que en la antigüedad. En la antigüedad sí, los masacraron, los convirtieron en antorchas humanas. A lo mejor aquí en México, en Occidente, todavía no está esa persecución tan incesante, pero la hostilidad ya se empieza a sentir. Cada día la iglesia es más atacada, cada día la iglesia es más vista como algo peligroso, porque la iglesia que milita, hermanos, tiene que esperar eso. Esta es una guerra espiritual. Y como iglesia militante, hermanos, la iglesia tiene 3 principales enemigos que tiene que luchar contra esos enemigos. El primer enemigo de la iglesia, hermanos, bueno, un enemigo muy antiguo es Satanás. Vaya a 1 de Pedro, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Recuerde que las cartas de los apóstoles en su mayoría eran escritas ¿a quién? A las iglesias, a la iglesia del Señor. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro está diciendo, tienen un enemigo que no está contento, tienen un enemigo que no está durmiendo, tienen un enemigo que no está jugando, tienen un enemigo que es mortal, y es Satanás el diablo, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hacer usted, yo le invito a que si un día va a un zoológico, pregunte qué león no ha comido en 3 días. Intente acercarse a él y verá lo que le pasa. ¿Qué cree que le pasaría, hermanos? Pues lo hace garras, lo va a hacer pedazo porque él está rugiente, quiere devorar porque su instinto le pide matar, le pide carne y al primero que vea lo va a hacer trizas. Si ha visto usted National Geographic, usted va a ver cómo atrapan a sus presas y las hacen totalmente garras. Y el apóstol Pedro, hermanos, hace la analogía de un león rugiente, hambriento, a cómo anda Satanás en estos tiempos. Satanás anda buscando a quien devorar y su primer objetivo es la iglesia. Sacando a la iglesia de en medio, él sabe, hermanos, que puede hacer y deshacer. No pudo con la iglesia en el primer siglo, asesinándolos, masacrándolos. Ahora se ha unido a la iglesia. Ahí lo tenemos en las sillas diciendo amén, aleluya. Y no nos hemos dado cuenta. Satanás es astuto, Satanás es mentiroso y él anda buscando a quien tumbar. Satanás es un enemigo mortal de la iglesia. Y hoy en día está usando, hermanos, la política, está usando a los gobernantes desde el principio, lo ha usado para encerrar a la iglesia, para detener la iglesia, para perseguir a la iglesia. Ese es uno de los enemigos que tenemos que vencer con la ayuda del Señor. Según de Corintios 2:11, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que no se olvide de las maquinaciones de Satanás. ¿Usted conoce realmente a Satanás? ¿Usted conoce la magnitud de su poder? ¿O lo subestima como muchos cristianos lo subestiman? No debemos subestimar sus maquinaciones, hermanos. No lo vamos a alabar ni le vamos a exaltar, pero tampoco lo vamos... Es más poderoso que usted y yo juntos, eso sí, humanamente hablando. Pero en nosotros está el poder de Cristo, en nosotros está el poder de su Espíritu para vencer a Satanás. Eso siempre y cuando usted sea un soldado activo, un soldado militante de la gracia y de la cruz. Segundo enemigo, hermanos, de la iglesia, que tristemente parece que que este enemigo ya ha conquistado a gran parte de la iglesia. Casi este enemigo ha conquistado a la iglesia. El segundo enemigo de la iglesia, hermano, adivine cuál es. En donde muchos viven actualmente. El mundo. El mundo es un enemigo de la iglesia que ya ha conquistado a gran parte de la iglesia. Ha conquistado a muchos cristianos y eso no se han dado cuenta. Vaya a Juan 17, hermanos, 14, 16. Juan 17, hermanos.
Y vamos a leer el versículos 14 al 16. Juan 17, versículos 14 y 16, al 16. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La iglesia, hermanos, como peregrina, la iglesia militante que va marchando en este mundo, no es de este mundo. Por eso el mundo no la acepta, por eso el mundo no la tolera, por eso el mundo la detesta y la aborrece, porque dice el Señor que si fuera de este mundo, el mundo la amaría. Pero como no es de este mundo, el mundo la aborrecería y la rechazaría. ¿Pero qué cree? Muchos cristianos viven en el mundo y metieron al mundo la iglesia. Muchos cristianos viven, hermanos, igual que cualquier mundano, y eso se nota a leguas, hermanos. Y nosotros, hermanos, fuimos llamados a ser soldados de Cristo, no soldados de este mundo. ¿Cómo usted puede reconocer un soldado? Un soldado tiene características. Bueno, regularmente lo vamos a ver uniformado, de verde o de caqui o no sé qué color traen. Casi siempre están pelones, no pueden traer el pelo largo. Andan bien rapados y diría que están altos y fuertes, pero aquí en México no aplica, hermano. Pero, por ejemplo, un soldado del ejército mexicano, pues regularmente ya sabemos cómo reconocerlo, perdón, de Estados Unidos, tiene ciertas características que el soldado tiene que cumplir. Y hoy en día, hermanos, no podemos distinguir un cristiano de un mundano porque el enemigo, que es el mundo, ha logrado conquistar su corazón y se ha ido en pos de este mundo, aunque siga viniendo a la iglesia, o incluso ha metido al mundo a la iglesia. Pero el Señor dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mire, cuando Daniel estuvo en Babilonia, hermanos, vivió en Babilonia, se movió dentro de Babilonia, pero Babilonia no estaba en Daniel. Daniel siguió siendo fiel a su Dios a pesar de las restricciones que le pusieron. José, el rey, el soñador, vivió muchos años en Egipto y gobernó Egipto, pero jamás Egipto lo gobernó a él. Él no se inclinó a las costumbres de Egipto. Él no se inclinó a las costumbres o a la paganidad de esa nación. Lo mismo que los 3 hebreos. Incluso ellos ni siquiera se quisieron comer la comida del rey. No quisieron contaminar su cuerpo con ese tipo de comidas. Porque ellos decidieron ser obedientes a Dios. No dejaron que esa nueva nación gobernara y conquistara sus vidas. Pero hoy en la iglesia es todo lo contrario. Tenemos al mundo en nuestra vida. Tenemos al mundo en la iglesia, hermanos. Hay cristianos mundanos, y perdónenme que se lo diga, pero sí hay cristianos mundanos. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que peleemos contra este mundo porque no somos de este mundo. Y cuando hablo de pelear, no me hablo de manera literal, de que me voy a ir a pelear con mi vecino, a gritarle, no. Pelear en sentido espiritual, hermanos. Fíjese lo que dice 1 de Juan. 1 de Juan. Capítulo 2, vaya a 1 de Juan. Y fíjese lo que le depara a este mundo, hermanos. 1 de Juan, capítulo 2. Versículo 15. Y aquí está la exhortación para esos cristianos que viven todavía en el mundo, si es que se les puede llamar cristianos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es nuestra meta, hermanos, de vencer a este enemigo llamado mundo, de no estar en el mundo, sacrificar los deseos de la carne, la vanagloria y todo lo que este mundo ofrece, porque va a pasar, hermanos. Y usted con él si sigue aferrado a este mundo. Pero si usted hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Este mundo, hermano, no nos lleva a nada bueno. Yo todavía no entiendo mucho. A veces hay cristianos, hermanos, que parece que se lamentan de ser cristianos. No, es que allá en el mundo, y cuando dijera el hermano Marco, pues ya déjalo, regrésate, mira, ahí está la puerta, vete al mundo, pues si tanto lo extrañas.
Pero sabemos, hermanos, que estar en el mundo, hermanos, lleva a la muerte, lleva a la condenación. Y tristemente podemos ver la vida de muchos cristianos que se han apartado del camino. ¿Cómo están sus vidas ahora? Hermanos, nosotros no somos parte de este mundo y tenemos que vivir separados del mundo, hermanos. Debemos de vivir separados de todo lo que no es agradable a Dios. Nosotros deberíamos distinguirnos donde quiera que andamos, que somos cristianos, que somos embajadores de Cristo, ciudadanos del cielo. Así es como deberíamos de comportarnos. Y el tercer enemigo, hermanos, de la iglesia militante, hermanos, ¿adivinen quién es? Usted, hermanos, yo, mi propia carne, mi propio ego, mi yo. Es el enemigo de la iglesia también, de la iglesia militante. ¿Por qué? Porque al ser usted parte de ese ejército, al ser usted un soldado del evangelio, también sobre usted de manera individual viene la guerra. Vaya vaya a Mateo 16, capítulo 24. Mateo 16, 24 y fíjese lo que dice la escritura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que Jesús estaba diciendo, ¿por qué cree que lo estaba diciendo? Porque sabía que había un enemigo que el ser humano tenía que matar constantemente. Que crucificar constantemente, y ese era el yo, mi propia carne, mis propios deseos. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dicen en otras partes de los evangelios, cada día y sígame. Y aquí, ¿qué está diciendo Jesús? Que tenemos que morir a nosotros. Sí, hermanos, hay que morir a nosotros. Es bien difícil sacrificar el propio yo. Es bien difícil sacrificar nuestros sueños y metas que van en contra de Dios. Pero Jesús no estaba jugando, hermanos. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Por eso mucha gente dejó de seguir a Jesús. Si usted va más atrás a los evangelios, la Biblia dice que multitudes seguían a Cristo. Pero cuando Jesús empezó a predicarles la verdad, una verdad que les ofendió, dicho sea de paso, dijeron, esta palabra es dura de seguir, mejor ahí nos vemos. Y Pedro le dice a Jesús, mira, se están yendo todos. Y Jesús bien tranquilo dijo, ¿quieres irte tú con ellos también? A Jesús no le importaba si la gente lo seguía o no, él seguía siendo Dios. Pero él sabía que esa gente que se iba le seguía no por quién era él, sino por lo que él les daba. Como muchos siguen a Cristo hoy. Yo sigo a Cristo porque él me da bienestar económico, porque él me da prosperidad, porque él me da salud, pero cuando vienen las pruebas, no, esto no es lo que quería Dios. Tenemos que sacrificar nuestro propio yo, morir a nuestros deseos, hermanos. Fuimos llamados a militar por Cristo. Muchos cristianos, hermanos, dejaron todo, están dejando todo por Cristo. Porque al final del día, hermanos, usted y yo nos vamos a morir y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y yo lo aprendí con mi hermano, ahí está su casa, ahí la dejó. Como bien dice un dicho, nadie sabe para quién trabaja, ¿para quién será esa casa? Ahí ya no está. Y así un día usted y yo vamos a estar 3 metros bajo tierra, algunos en el infierno, y su casa, sus bienes materiales, su carro, su auto. Y no estoy diciendo que que está mal tener una vida, claro que está bien tener un trabajo, pero ese no es nuestro, ¿cómo se dice esa palabra? No es nuestro fin. Nuestro fin eterno es el cielo, hermanos. Allá, hermanos, allá gozaremos todo lo que usted y yo nos podamos imaginar. Y de hecho no nos lo podemos imaginar. Pablo dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en la mente ni en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, no hay nadie que se imagine siquiera lo que nos espera. Es más, ¿usted quién ha visto o ha leído el libro de John Owen? Creo que El progreso del peregrino. Y si no, véanlo en YouTube, está en caricatura, está bien bonita la caricatura, está bien entretenida. Y al final, cuando el peregrino llega a su eterno celestial, se ve tan hermoso, hermanos, pero es solo un dibujo. Ni siquiera por nuestra mente podemos imaginar lo que nos espera allá. Cuando la iglesia militante se convierta en esa iglesia triunfante y por fin llega a la eternidad, hermanos, yo no sé si
La Biblia no dice que en el cielo no va a haber llanto, pero yo no sé si cuando lleguemos al cielo y veamos lo que estábamos dejando por cosas de este mundo, no sé si nos vaya a dar vergüenza, nos vaya a dar ganas de llorar al ver la basura que estábamos amando en comparación con la eterna gloria que Cristo nos va a dar. Entonces, hermano, estos tres enemigos de la iglesia están fuertes hoy en día, arraigados. Sobre todo el yo, hermanos, el individualismo se ha metido tanto en la iglesia que hoy en día la iglesia ya ha adoptado filosofías mundanas. Si no te da felicidad, ahí no es. Si no suma, ahí no es. Yo ya me alejé de aquellos que me hacen mal porque he decidido mi paz mental y mi paz no sé qué. Tonterías, hermanos. El individualismo choca con el evangelio. Jesús no nos mandó a separarnos del mundo en el sentido que tenemos que predicarles el evangelio. El Señor no nos creó para ser cristianos solitarios o cristianos aislados. Somos una comunidad, somos un cuerpo. Su mano no se va a separar jamás de usted, a menos que una enfermedad, pero naturalmente no se va a quitar de usted. Entonces, ¿por qué usted anda diciendo las mismas filosofías que dice el mundo? Yo ya decidí mi paz mental. Ay, yo ya no salgo por el sol, la gente... Yo a veces me pregunto, los que publican este tipo de barbaridades, ¿y tú no te has visto en un espejo? ¿Y tú no has visto cuáles son los defectos que tú tanto odias en los demás, que tú también los tienes, a lo mejor hasta peor? Hermanos, tengamos cuidado cómo nosotros adoptamos filosofías del mundo para convencernos a nosotros mismos. Jesús nos mandó a predicar el evangelio, a ver por el perdido y a habitar en comunidad como iglesia. El individualismo no es cristiano y el individualismo choca con el evangelio. Ahora bien, hermanos, volviendo al tema de la carne, usted tiene que sacrificar su carne porque es su enemigo mortal. Romanos 6, capítulo 1, versículos 1 al 6. La Biblia dice que nosotros hemos muerto al pecado. Y dice la Biblia que si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay mucho cristiano, hermano, que su carne lo ha vencido porque cree que una vez salvo, siempre salvo. Soy salvo por gracia, no por obras. Entonces yo vivo mi vida como a mí se me da la regalada gana. Eso no es bíblico. El que practica el pecado es del diablo. Punto. Y ahí está Pablo en Romanos 6. Los que fueron salvos, los que son salvos, los que son parte de la iglesia militante, ya no viven en el pecado. Sí, somos salvos por gracia, somos salvos no por obras, pero eso no significa que usted y yo tengamos que vivir como se nos pegue nuestra regalada gana. Porque si eso pasa, entonces su salvación es una falacia. Usted no es salvo. Los salvos, hermanos, son separados para Dios y viven en santidad. No son perfectos, claro que la van a regar, claro que van a fallar, pero no se van a deleitar en el pecado. Van a luchar contra esos defectos, van a luchar contra esas debilidades, van a pelear y si se caen se van a levantar y van a seguir adelante. Van a dejar la vergüenza a un lado y van a decir, Señor, me equivoqué, Señor, pequé contra ti, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero heme aquí como uno de tus siervos. Eso es lo que hace un cristiano militante, la iglesia militante. Se cae, pero se vuelve a levantar y sigue predicando. O como dice el corito, solo se detiene para predicar. Ahora bien, hermanos, ¿Cómo sabemos o cómo podemos ser una iglesia militante para lograr ser una iglesia triunfante? Y aquí es donde vamos a ver si nosotros somos realmente una iglesia militante. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2, que es el texto base de esta predicación. Hechos capítulo 2, versículos 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para que usted pueda ser una iglesia militante, para que usted pueda ser una iglesia triunfante en el futuro, usted tiene que ser una iglesia preparada teológicamente. ¿Qué significa ser preparado teológicamente? Pues simple y sencillamente, usted tiene que conocer la palabra de Dios.
Usted tiene que estar empapado en la palabra de Dios. Usted tiene que conocer los principales doctrinas bíblicas que revelan la grandeza de Dios, sus atributos y su plan para la iglesia y para la gente sin Cristo. ¿Por qué debemos de tener debemos de ser una iglesia preparada teológicamente para ser una iglesia perseverante? ¿Qué significa ser perseverante, hermano? No tener una fe frágil. Muchos se van de la iglesia porque no tienen una fe fuerte. Ay, porque fulano me hizo mal y ya me voy de la iglesia. Ay, porque viene una prueba y no, ya me voy de la iglesia. Porque no tenían una fe fuerte. Su fe estaba sobre arena movediza, no estaba sobre la palabra de Dios, no estaba sobre Cristo. Hechos 2:42 dice que los cristianos, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y sabe para qué les ayudó? Para que cuando viniera la prueba, para cuando viniera la persecución, a pesar de que sus vidas estaban en peligro, ellos permanecieron firmes y siguieron perseverando hasta la muerte. Ahí tenemos un Esteban, hermano. Me encanta cuando lee. Si no ha leído el martirio de Esteban, lea capítulos. ¿Cómo cantinfleo? Perdón. Lea Hechos capítulo 8 en su casa, hermanos. Toda la defensa es. ¿Con qué creen que se defendió Esteban? Con la palabra de Dios. Usted empieza a leer, empieza desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, viene por toda la etapa de Israel, por todos los periodos de Israel, hasta llegar a Cristo. Era una persona preparada y él no era un apóstol de la iglesia. Él no tenía un puesto prominente en la iglesia. Era un diácono, si no me falla la memoria. Esteban era un diácono. ¿Qué significa diácono, hermanos? Un siervo, un servidor. Él era un servidor de la iglesia, pero él conocía la palabra de Dios, él conocía la escritura, estaba preparado teológicamente, no fue a un instituto, pero tenía el suficiente conocimiento para que su fe fuera firme a la hora de la persecución, a la hora de enfrentar incluso la muerte. Muchos cristianos vienen a nuestra casa, un mormón, un testigo de Jehová, y ya andamos valiendo quesadillas, como dice la chaviza. Ya andamos ahí diciendo, ay, no, sí es cierto, ya me voy a bautizar en el nombre de Jesús. Ay, sí es cierto, tengo que hacer obras para salvarme. Hermanos, porque no estamos preparados teológicamente, estamos raquíticos espiritual. La iglesia, hermanos, militante, tiene que tener una fe perseverante a través de la preparación teológica. También, ¿para qué nos sirve la preparación teológica, hermanos? Para detectar la falsedad de la verdad o las medias verdades. ¿Se acuerdan de la iglesia de Berea? Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos oían a Pablo, los oían predicar, pero ellos decían, no, vamos a ver si lo que Pablo está diciendo es cierto. Y empezaban a estudiar las escrituras. Y es lo que también nosotros tendríamos que hacer. Usted tendría que estar checando si lo que yo le estoy diciendo en este momento es cierto, si no estoy diciendo alguna herejía o alguna falsedad. La iglesia militante se prepara teológicamente para instruir a otros, hermanos. Muchos de nosotros venimos todos los domingos a la iglesia y nos engordamos espiritualmente y salimos así, de tanta comida espiritual que nos dan, pero nos la quedamos nosotros y no instruimos a otros. Vaya a Hechos capítulo 18, hermanos. Y aquí hay un ejemplo de que una iglesia militante tiene que hacer. Hechos 18, hermanos. Y vaya al versículo 24 hasta el 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolo conocía las escrituras, había sido instruido, pero probablemente traía ahí unos conceptos medio raros, traía algunos conceptos erróneos acerca de Jesús, y Priscila y Aquila lo escucharon y dijeron, no, a ver, algo mal anda ahí, se lo trajeron
y le empezaron a explicar más correctamente el camino del Señor. Priscila y Aquila conocían las verdades del evangelio y no se lo quedaron, instruyeron a otros. Hermanos, la iglesia militante hace discípulos. Y no es el pastor, no es el diácono, no es los maestros. Usted y yo tenemos que hacer discípulos. Si usted evangeliza a su vecino y su vecino cree, es responsabilidad de usted discipularlo. Debería de ser su responsabilidad discipularlo, no dejárselo al pastor o que entre al grupo de discipulado, que está bien, pero usted y yo debemos de ser discípulos. Entonces, hermanos, la iglesia militante para eso tiene que estar preparada teológicamente, para instruir a otros en la palabra de Dios. Y también, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual. 1 de Pedro 2:2, hermanos. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para eso debemos de ser preparados teológicamente. Y cuando digo la palabra teológicamente, no estoy hablando de a lo mejor de un instituto, no estoy hablando de ir a un colegio, pero si usted lo puede hacer adelante, pero sí, recuerde que la palabra teología significa el conocimiento de Dios. Tener el conocimiento de las Escrituras, hermanos, de manera correcta, para crecer, hermanos. Muchos tenemos 20 años en el Evangelio, pero seguimos siendo niños espirituales. Por eso el apóstol Pedro dice: deseen como recién nacido la leche espiritual para que puedan crecer espiritualmente. Ya no sean como niños fluctuantes, yendo de aquí para allá, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Usted tiene que crecer en el Señor, hermanos. Y crecer en el Señor también significa que usted tiene que servir al Señor en la iglesia y no solamente venirse a sentar los domingos. Una iglesia militante, hermano, es una iglesia que ora en el Espíritu. Y cuando hablo de orar en el Espíritu no significa que manifestaciones extrañas o místicas o algo así, sino orar en el Espíritu significa orar con el fervor, hermanos, orar con la devoción, con la convicción. Muchas oraciones, hermanos, yo las escucho y están más muertas que un rezo. Veo un rezo más avivado que muchas oraciones de las que nosotros tenemos. Sí, Señor, yo te pido que por favor sanes a la hermana América. Sí, Señor, amén. Hermanos, ¿usted cree que cuando la iglesia estaba orando por Pedro, estaban orando así? La Biblia dice que Pedro estaba encarcelado y la iglesia hacía oración incesantemente por él, clamaba a Dios por él y Dios se manifestó de manera milagrosa al sacar a Pedro de la cárcel sin que nadie se diera cuenta. Y la iglesia, hermano, mire, Dios a veces quiere hacer cosas grandes en la iglesia y quiere mostrar su poder, pero la iglesia no ora. Y la poca oración que hace muchas veces de aquí no pasa. Nosotros tenemos que orar en el Espíritu. Leía por ahí una vez que decía, necesitamos tener el conocimiento teológico que tienen los bautistas o los reformados y ese celo de los pentecostales, porque dice, ellos oran con mucho fervor. Nosotros cada día parece que rezamos, parece que oramos estamos tiesos, hermanos. Hermanos, el gozo, el devoción, el fervor no está peleado con la solemnidad ni con el orden. Orar con fervor no significa que usted se tiene que tirar al piso y gritar y que no, hermanos. Pero sí orar con convicción. Señor, te ruego que mandes un avivamiento a la iglesia. Te ruego que nos mandes un arrepentimiento y orar incansablemente. Así como usted, hermanos, a veces pide cosas con gran fervor, la iglesia tiene que estar orando así. Estamos en una guerra, hermanos. Es una guerra. La iglesia, en Efesios capítulo 6, dice Pablo que oremos con el Espíritu porque estamos en una guerra. A ver, cuando usted ve una guerra, usted ve que a un soldado que dice, ¡pum! Pues no, hermano, no. Hace tácticas, tiene guaridas y y corre y se esconde y va de aquí para allá porque está en una guerra y su vida corre peligro. Y me imagino que la oración de un soldado no es de que, ay, Señor, pues sálvame, por favor. No, Señor, te ruego que por favor guardes mi vida porque su vida corre peligro. Nuestra oración tiene que ser con convicción, hermano, sabiendo que Dios es poderoso. Y aunque la oración no es para manipular a Dios le agrada que su iglesia clame. Y un ejemplo de un verdadero clamor lo encontramos en Samuel. Cuando Ana, la madre de Samuel, dice que ella derramó su corazón a Dios y estaba orando en silencio. Pero era tanta su ansiedad, su amargura, que ella oró con un fervor que hasta la tuvieron por borracha y loca.
Bueno, por borracha, loca no, por borracha. Y muchos de nosotros, hermanos, parecemos más locos que borrachos. No oramos con convicción. Oramos como rogando que no nos escuchen. No sé. Hermano, necesitamos estar en el fuego del Señor. No, somos bautistas, no bautristas. Ser bautista no significa, hermanos, que no podemos orar con convicción, pidiendo al Señor, rogando al Señor que mande un avivamiento. Y cuando hablo de avivamiento no hablo tampoco de gente gritando y saltando como loco desaforadamente, sino un avivamiento que traiga convicción al corazón, que traiga un arrepentimiento a nuestra nación, que las almas sean alcanzadas por el Evangelio. Eso es orar con convicción, con fervor, en el Espíritu. La iglesia que ora en el Espíritu tiene que fortalecer su espíritu para doblegar su carne. Mateo 26:41, Jesús dijo, oren en todo tiempo, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Para doblegar su carne. La iglesia militante ora en el Espíritu por todos los santos, hermanos. Efesios 6:18, que oremos con toda súplica por todos los santos. Tenemos que orar por las pruebas que pasan otros hermanos, y el ejemplo está en Hechos 12:5, cuando la iglesia hacía oración por Pedro. Tenemos que orar los unos por los otros. La iglesia militante pelea la buena batalla a través de la oración también. Es una de las armas que Dios nos dio. Acuérdense que es el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio y la oración al final en el versículo 12 Pablo la menciona. Por los enfermos también tenemos que orar. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y también la iglesia militante, hermano, la iglesia verdaderamente militante ora por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1-13 dice, quiero que se hagan rogativas, peticiones, que hombres levanten sus manos y oren por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, para que vivan quieta y reposadamente. El cual Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La iglesia militante tiene que orar por todos los hombres, hermanos. Y no esperar de una velada de oración, no esperar a los miércoles, sino todos los días. Clamar incesantemente por este mundo, por la iglesia, por los hermanos, por todo. Es una iglesia que milita, hermano. Estamos en guerra y la oración es guerra, hermanos, espiritual. La iglesia militante, hermano, es una iglesia que predica. Vaya a Romanos 10:14, hermanos. Ya vamos terminando, ya vamos a terminar. Romanos 10. Versículo 14. Dice, desde el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La iglesia que predica debería tener unos pies hermosos. La iglesia que milita. Sus pies deberían de ser hermosos porque serían pies que anuncian el mensaje de la paz, el mensaje de la salvación. Ahora que he estado en el seguro con mi madre, me compunge el corazón que mucha gente está ahí muriendo, está en enfermedad y no hay quien les predique. Y ahí ayer decía una señora, ay, es que ya estoy aburrida, predica. Ahorita platicamos, no se preocupe. Y predicarles el Evangelio. Hermanos, porque hay gente que nunca ha oído el mensaje del Evangelio. La iglesia militante predica a los que dudan. Judas capítulo 1, 22-23 dice, a los que dudan convencedlos y a otros arrebatándoles del fuego. Juan 5, 19, 20 dice que si alguno hiciere volver de su error a un hermano, dice, cubrirá multitud de pecado. La iglesia predica, hermanos, para los que no han oído en el Evangelio, para aquellos que están dudando, para aquellos que se oponen, para convencerlos y para arrebatarlos del fuego, dice la palabra del Señor. Y a la iglesia misma, hermanos, porque la iglesia cada día también se le tiene que seguir predicando el Evangelio. 1 Timoteo 2:1-3 dice la palabra del Señor, Tito 2:1 dice, tú pues habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. La iglesia militante, hermanos, predica la sana doctrina, se sujeta a lo que la Biblia dice y no lo que dicen otros hombres.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina también. La iglesia tiene que predicar la sana doctrina, pero si usted no sabe qué es la sana doctrina, si usted no está preparado teológicamente, pues se va a comer cualquier cosa que le digan aquí. La iglesia militante, hermanos, sirve y administra sus dones. Y es aquí donde también muchos fallamos, hermanos. Los dones espirituales no fueron para lucirse en la iglesia. Los dones espirituales no fueron para que usted sea una estrella. Los dones espirituales fueron para la edificación del cuerpo de Cristo. Vaya Efesios 4:11, hermanos. Efesios 4:11, téngame paciencia, ya estamos a nada de terminar. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, muchos de aquí no estamos sirviendo al Señor en la iglesia. La iglesia, hermanos, no fue dejada como relleno para este mundo. La iglesia no fue dejado para hacer un club social. La iglesia no es un club social en el que venimos a ser amiguitos. Somos amigos y hermanos en Cristo, sí, pero el objetivo de la iglesia es que la iglesia se edifique. ¿Y cómo la vamos a edificar? A través de los dones y ministerio que Dios nos ha dado. La hermana Vero sabe de teología y Dios la está usando para preparar a una nueva generación que viene en camino. Ella está usando sus dones para la edificación de ese cuerpo que aún está en pequeño, pero que ya viene formándose. Y que será en la iglesia del futuro si Cristo no regresa. Que la hermana América sabe tocar la guitarra y sabe cantar. Ahí la tienen en la orquesta y canta cánticos correctos para la edificación del cuerpo de Cristo. Que la hermana Anaí tiene paciencia con los niños, está dando clases a los niños. Y cada uno, hermanos, deberíamos de estar sirviendo conforme a los dones que nos fue dado. Dice el apóstol Pedro que somos administradores de la gracia y conforme al don que Dios nos dio, que lo usemos para la edificación de la iglesia. Esa es una iglesia que milita en este mundo, hermanos. Que trabaja, que participa activamente, no solamente que se viene a dormir en sus laureles los domingos a escuchar predicación, sino que también sirve y edifica el mismo cuerpo de Cristo. Si usted sabe dar clase, úselo para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted sabe tocar un instrumento, úselo para tocar para Cristo. No todos podemos tener los mismos dones. No todos son apóstoles, dice Pablo, no todos son profetas, no todos son maestros. Cada uno le fue dado un don. Hasta estar allí, hermanos, recibiendo a la gente se necesita tener un don. Estar sonriente, no estar con cara de, ay, estoy harto, ya me quiero ir de aquí. No, pues no es la idea, ¿verdad? La idea es que usted esté sonriente, que se vea que realmente Cristo está en su corazón, hermano, recibiendo a los hermanos. Eso es bueno, no sé si sea un don, porque la Biblia no la menciona, pero es la pasibilidad, la paciencia que usted debe de tener. Hay muchas cosas donde podemos servir en la iglesia, hermanos. Usted no fue llamado a venir a rellenar las bancas, sino a servir también unos a los otros en amor, dice la palabra del Señor. Para ministrar el cuerpo, dice Pedro, en 1 de Pedro 4, 10 al 11. Ministrar significa eso, servir a los demás. Yo te ministro, tú me ministras, todos nos ministramos y somos una iglesia fuerte. Y eso nos lleva a ser una iglesia unida, hermanos. Como dice ahí en Hechos 4, 32 al 35, que todos eran de un solo corazón y de una sola alma. Dice, nadie decía, esto es mío, sino que todos tenían las cosas en común y no había necesitados en la iglesia. Hermanos, necesitamos ser una iglesia unida. Necesitamos dejarnos de tonterías, de divisiones, de contiendas. La Biblia dice en Marcos 3, 24 al 25 que un reino dividido no prevalece. Y Satanás por ahí puede ganar ventaja. Dividir, ay, que Jonathan me cae bien gordo porque siempre no le gusta de esto. Ay, la hermana América, ay, no, te es hermana América. O sea, y empezamos con nuestros chismes, nuestras tonterías y terminamos en pleitos y en contienda, como los corintios, hermanos. No somos una iglesia perfecta, pero tampoco podemos dejarnos llevar por chismes, por divisiones, por contienda. El Señor Jesús en Juan 17, 21 oró fervientemente para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos unos. Somos uno en el Señor, hermanos. A lo mejor unos chaparritos, gorditos, güeros, blancos, negros, gringos, mexicanos, pero somos uno en el Señor. Uno solo.
Y lo que le pasa a Kenia nos debería de doler a nosotros porque es parte del cuerpo. Y si a Liz le fue bien, deberíamos de gozarnos con Liz porque es parte del cuerpo. Y que si a Brian también está gozoso por su bebé, nos gozamos con Brian por su bebé. Un miembro más del cuerpo de Cristo. Y así, pero no, hermano, a veces nos gana el mundo. Nos gana nuestro yo, nuestro ego. Ay, ¿ya viste la camioneta de Brian? Uy, qué presumido. Ay, sí, ya se cree mucho. Hermanos, estamos dejando que el enemigo de la iglesia, que es nuestro ego, el de esta carne, nos gane a través de la envidia. En vez de decirle, me da gozo de que Dios te haya bendecido con una camioneta para que me des ray. Y gozarnos con los logros de... Mire, el apóstol Pablo en Romanos dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Entonces todos, hermanos, el cuerpo unido, hermanos, vamos a tener una iglesia firme, fuerte, y será para testimonio de los demás, del mundo. Juan 13:35, y con esto cierro, hermano. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Y estas son las características de la iglesia militante. En resumen, hermanos, una iglesia militante, ¿qué es? Una iglesia que milita, que sirve, que está activa, que trabaja, que se involucra en todo lo relacionado al reino, para derrotar a sus enemigos. ¿Cuáles son estos enemigos? Satanás, el mundo, la carne, mi yo, hermanos. ¿Y cómo podemos ser una iglesia militante? Prepararnos teológicamente, así sí, conociendo de la palabra de Dios, orar en el Espíritu, hermanos, predicar el Evangelio, servir y administrar nuestros dones para la edificación del cuerpo y estar unidos en Cristo, sin divisiones, sin contienda, hermanos. Así vamos a tener una fe perseverante, vamos a detectar falsas doctrinas, vamos a instruir a otros, vamos a ser discípulos, vamos a crecer espiritualmente, hermanos. Vamos a orar para fortalecer nuestro espíritu por todos los santos, por unos, por otros, por los enfermos y por todos los hombres, hermanos. Vamos a predicarle a los que nunca han oído el mensaje del Evangelio, a aquellos que dudan y se oponen, y a la iglesia misma, hermanos. A ministrar a la iglesia de Cristo para ser una iglesia unida en un sola alma, uno solo en el Señor para testimonio de los gentiles. Eso es una iglesia militante, es una iglesia ferviente, una iglesia viva, no una iglesia que agoniza, hermanos. Y oremos al Señor porque nos permita Dios ser esa iglesia militante hasta el día que el Señor regrese, hermanos. Y no nos dormirnos en nuestros laureles. Ya despojémonos, hermanos, de excusas, de pretextos. Es que a mí me hicieron mala cara, es que a mí no me dieron, ¿por qué a él sí, por qué a mí no? Hermanos, ya no seamos niños, ya crezcamos. Ya tiene usted 20, 30 años en el Evangelio, demuéstrelo. Usted tiene 30 años, ¿usa pañales? ¿Anda con un biberón? A menos que tenga una enfermedad, ¿verdad? Pero si usted no tiene una enfermedad y está sano, no, ya anda con un biberón. A lo mejor la hija del hermano Brian, de Javier, Camila, todavía. Y se me hace que Camila ya no, no sé si ya no usa biberón. Pero, no, ya no, fíjese. Pero hermanos, hay hermanos aquí que todavía andan con su biberón. Todavía son niños espirituales. Crezcamos en la gracia del Señor. Puestos sobre nuestros pies vamos a orar. Y si usted se ha dado cuenta, hermanos, a través de esta predicación, que usted no ha sido un soldado de Cristo, no ha estado activo, no ha participado, no ha militado realmente en el Evangelio, hoy es el día de decirle, Señor, quiero ser un verdadero soldado, quiero estar sujeto a aquel que me llamó como soldado, quiero sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, quiero pelear la buena batalla, quiero servir a mis hermanos, quiero servir a tu cuerpo, quiero predicar el Evangelio a los perdidos, quiero orar por toda mi nación, por todos los hombres. Hoy es el día de hacer un pacto con el Señor, hermanos, de ser la iglesia militante, para que cuando nosotros estemos allá, seamos parte de esa iglesia triunfante que el Señor compró por su propia sangre. Y el altar está abierto, hermanos, si usted quiere hacer un pacto con el Señor, de que a partir de hoy usted va a servir activamente en la iglesia, va a ser una iglesia militante, el altar está abierto. Señor, te damos gracias en esta